Es la imagen del rotundo rechazo masivo y unánime de los españoles al terrorismo. Desafiando en muchos casos al mal tiempo, decenas de ciudades españolas han vivido escenas de condena tras los atentados del jueves. Los últimos cálculos de la policía cifran en casi 11,5 millones el total de personas que se han echado a la calle en todo el país. En Madrid, en la manifestación más multitudinaria, más de 2 millones de personas han abarrotado bajo la lluvia el recorrido que terminaba en el escenario de los atentados, la glorieta de Atocha. Damos la vuelta, por favor, y andamos. También Barcelona se ha echado a la calle. Allí 1,5 millones de ciudadanos han pedido el final del terrorismo y han mostrado su solidaridad con los madrileños. Y 1 millón de valencianos daban en la calle una respuesta conjunta al terrorismo. Son solo algunas de las muestras de lo que se ha vivido este viernes por toda España. Buenas noches. Ha sido un día marcado por el recuerdo a las víctimas. Son ya 199 los muertos y hay decenas de heridos todavía en estado muy grave. Enseguida se lo vamos a contar todo, pero antes empezamos por lo que sucedía este viernes en las calles de nuestro país. España se ha echado a la calle para expresar su rotundo rechazo al terrorismo. Casi 12 millones de personas se han manifestado en todo el país. La concentración más multitudinaria ha tenido lugar en Madrid. No ha habido un hueco libre. Un día después de sufrir la masacre terrorista, los ciudadanos han abarrotado no solo el recorrido, sino las zonas colindantes. No se podía avanzar. Familias enteras, ancianos, muchos jóvenes con lazos negros, todos han desafiado al intenso y continuo aguacero. Todos contra la violencia terrorista y para ofrecer su solidaridad a las víctimas y a sus familiares. Pensar en mucha gente que ha muerto, gente joven, porque he oído que la media de edad es en 20, 30 años, y en fin, pensar que podían haber sido mis hijas, que podíamos haber sido cualquiera de nosotros. Yo he querido venir para protestar y que, bueno, quien haya sido que se avergüence. Casi una hora antes de empezar la marcha, las calles ya estaban abarrotadas. En cabeza y portando la pancarta con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo, el príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina. Es la primera vez que la familia real asiste a una manifestación. Junto a ellos, el presidente del gobierno, José María Aznar, y los dirigentes de los principales partidos. Entre ellos, José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE, y Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida. La presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la capital y el cardenal arzobispo de Madrid, Rouco Varela. También se han sumado a la marcha el presidente de la Comisión Europea y los primeros ministros de Francia y Portugal, el presidente italiano y los ministros exteriores de Alemania, Marruecos y Suecia. En ese tren íbamos todos y no estamos todos, faltan 200, han sido algunos de los gritos más coreados. Todos han aguantado el intenso aguacero y han gritado: no está lloviendo, Madrid está llorando. Muchos de los asistentes no han podido reprimir las lágrimas. La emoción y el dolor se han desatado en Atocha, una de las estaciones de la masacre. Allí, miles de personas, seres anónimos y muchos que conocen a las víctimas han bajado sus paraguas para rendir homenaje a los fallecidos, heridos y sus familiares. La cantidad de gente que ha perdido la vida y sobre todo pues saber que estamos en una cierta parte pues unidos en ellos. Pensábamos que era nuestra obligación el estar aquí. Y por eso estamos aquí, para echar una mano en todo lo que se pueda y sacar esto adelante, a ver si se acaba de una vez con el terrorismo. Las manos blancas del basta ya unánime al terrorismo han salpicado toda la manifestación. Comercios, oficinas, bares, cafeterías, cines han cerrado para sumarse a la concentración. Entrada la noche, la lluvia continuaba, pero los ciudadanos permanecían en la calle con su multitudinario grito contra la barbarie terrorista. Las calles de todas las ciudades españolas también se han llenado de millones de personas que han unido sus voces y sus silencios para condenar la barbarie terrorista. Ciudadanos en toda España han querido mostrar su solidaridad con las víctimas del atentado de Madrid. En Barcelona, los líderes políticos han caminado juntos tras esta pancarta. Cataluña con las víctimas de Madrid contra el terrorismo, por la democracia y la Constitución. Más de 1,5 millones de catalanes han abarrotado el centro de la ciudad con pancartas de apoyo y cariño al pueblo de Madrid. Y por las víctimas, pobrecitas, ha sido terrible, terrible. No se puede explicar, pero terminaremos con ellos. También en el País Vasco, decenas de miles de ciudadanos
han tomado las calles de las tres capitales para expresar su repulsa al terrorismo y la solidaridad con las víctimas del atentado del 11M. Venimos a manifestarnos en contra del terrorismo, de la índole que sea, pero desde luego que se acabe esto cuando lo antes posible ya. En Valencia, una hora antes de que se iniciara la manifestación, las calles del centro de la ciudad ya estaban abarrotadas. Casi 1 millón de personas han unido sus voces contra la barbarie terrorista y han recorrido la calle de la Paz. Contundente y masiva también ha sido la respuesta de los andaluces frente al terror. Más de 500.000 personas han salido a las calles de Sevilla con manos blancas y crespones negros para solidarizarse con las víctimas de Madrid. Y entonces estoy aquí porque me duele el alma de lo que han hecho, el alma. En Galicia, las concentraciones más numerosas se han producido en Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela, donde se ha llegado a doblar el número habitual de la población. En la abarrotada plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, un enorme silencio mostraba el rechazo al crimen y al terror. En Guadalajara se vivía con especial intensidad la manifestación contra la barbarie que ha segado la vida de algunos de sus ciudadanos. Dolor también en Alcalá de Henares, de donde procedían 3 de los trenes afectados por el atentado. Miles y miles de personas en Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Santander, Murcia, Ceuta, Canarias, Baleares y en todas las capitales españolas que hoy se han unido al dolor de las víctimas de la mayor matanza vivida en España. También ha habido en toda Europa multitud de manifestaciones de protesta por los atentados y en solidaridad con las víctimas. En París, frente a la Embajada de España, unas 5.000 personas francesas y españolas han gritado "no al terrorismo" y "basta ya". Velas y flores blancas han sido depositadas junto a la embajada. En Berlín, los manifestantes se han reunido frente a la simbólica Puerta de Brandenburgo y desde allí han marchado hasta la Embajada de España. En muchas otras ciudades, como Ginebra, Zúrich, Bruselas o Varsovia, los ciudadanos, también europeos, han mostrado su dolor e indignación. En Latinoamérica también se han dado amplias muestras de solidaridad con España. En la capital mexicana, más de 500 personas se han concentrado en repulsa por los atentados de Madrid. Al acto han asistido centenares de españoles residentes en este país y muchos mexicanos que han querido con su asistencia mostrar su solidaridad con el pueblo español. La manifestación ha estado encabezada por la embajadora española en México y ha contado con la presencia de varios políticos locales. También ha asistido el cantante Alejandro Sanz, que se encuentra de gira por el país. Los concentrados solo han roto su silencio de condena para gritar "basta". Tengo amigos que viven en Alcalá de Henares, que es su transporte cotidiano, ese tren, compañeros, muchísimo, no terror ni pánico, sino muchísima impotencia, muchísima consternación, mucha indignación realmente. Y te levantas, ¿no? Ves las noticias españolas y es como un flash, ¿no? Que te da, que no sabes qué estás viendo. Y fue terrible, terrible, terrible. Lo que no podemos es resignarnos, tenemos que luchar. Esto no lo podemos perdonar nunca, nunca, nunca. La colonia española en Bogotá también se ha manifestado a las puertas de la Embajada y de la Casa de España. Previamente se ha celebrado una ceremonia religiosa en la catedral a la que ha asistido el presidente colombiano. Álvaro Uribe, en declaraciones a Televisión Española, ha condenado los atentados de Madrid. El atentado de Madrid revive para los colombianos situaciones que han vivido en este país. ¿Qué reflexiones le inspira al presidente de los colombianos, de un país tan tocado por el terrorismo, lo que ha ocurrido en España? Primero, mucha tristeza. Ese drama de tantos españoles asesinados, heridos, es un drama que da muy duro en el alma y recuerda toda la tragedia colombiana y trae nuevamente a la conciencia nuestra el riesgo de esta sociedad colombiana y produce otras reflexiones. El terrorismo hay que derrotarlo, no hay más camino. A mediodía del viernes tuvo lugar una ceremonia religiosa en la Catedral Bogotana, coincidiendo con las marchas realizadas en toda España para expresar condolencias y solidaridad con las familias de las personas que resultaron muertas o heridas en los atentados de Madrid. A la ceremonia asistió el presidente Álvaro Uribe, su gabinete, el cuerpo diplomático, los presidentes de las cámaras y mandos militares, entre otros.
A las puertas de la Embajada y de la Casa de España se han concentrado miembros de la colonia para expresar su repulsa por el brutal atentado. Y en Buenos Aires, concentración para rechazar los atentados de Madrid. Políticos, actores, intelectuales y muchos españoles residentes en la capital argentina han mostrado su solidaridad con las víctimas y sus familiares. Con vivas constantes a España y un rechazo al terrorismo, más de 1 millar de argentinos y españoles radicados en este país participaron en un acto de repudio al salvaje atentado de Madrid. Lo sufro mucho porque aquí también hemos sufrido, pero aparte, bueno, es mi patria. Le doy el pesar a España, lo siento muchísimo y ellos saben que el pueblo argentino lo siente de la misma forma. Asistieron casi todos los miembros del gobierno, junto con el vicepresidente Daniel Scioli y la senadora Cristina Fernández, esposa del presidente Néstor Kirchner. La concentración fue organizada por la Embajada de España y el Gobierno Autónomo de Buenos Aires, una ciudad particularmente sensible a los actos terroristas, ya que en 1992 y 1994 sufrió 2 graves atentados en los que 100 personas perdieron la vida. Representantes de las distintas confesiones religiosas oraron por la paz y la actriz de origen español, Norma Aleandro, leyó un comunicado de solidaridad con el pueblo español. Una solidaridad activa y militante que sirva para abrazar y apoyar al querido pueblo español en estas horas de luto y de muerte. Madres y abuelas de Plaza de Mayo, junto con representantes de organizaciones de derechos humanos, expresaron su rechazo al terrorismo. La solidaridad de las madres de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos, del pueblo argentino, y que vamos a luchar para que se termine este estilo de violencia que no beneficia a nadie. El presidente de Estados Unidos, George Bush, ha acudido a la Embajada de España en Washington para mostrar sus condolencias. El jueves, nada más producirse los atentados, habló por teléfono con el rey y con el presidente del gobierno. Todos los honores hoy en el homenaje a las víctimas y sus familiares que la Embajada de España en Washington ha compartido con el presidente Bush y su mujer. En un ambiente solemne y emocionante, la residencia del embajador ha sido el escenario del mensaje de solidaridad y rechazo frontal a la violencia terrorista que Estados Unidos ha enviado hoy a España. El matrimonio Bush ha dejado escrita su condolencia y después han explicado sus sensaciones en una entrevista a Televisión Española. Mi primera reacción es sentir el corazón roto por aquellos que han perdido a los suyos, ha dicho Bush. Debe ser una enorme y descorazonadora sensación de vacío. Enviamos nuestras oraciones por los que hoy sufren. Todos aquí pensamos en ellos, continuó Laura Bush, en las personas que han perdido a alguien. Todos deben saber que el pueblo americano envía su amor y sus condolencias. Sabemos lo que se siente y lo duro que es. Por la mañana, la Embajada de España, en la que se acumulan ramos de flores, también ha sido escenario de una concentración en recuerdo de las víctimas y contra la violencia. Cientos de personas, muchas españolas, pero también estadounidenses, han acudido para ofrecer su gesto solidario, una ayuda de la que también ha hablado Bush. Enviaremos a nuestros expertos y los servicios de inteligencia para ayudar a las autoridades españolas a llevar a los autores ante la justicia. En Estados Unidos se siguen muy de cerca todas las noticias que van llegando desde España, como esas enormes manifestaciones de solidaridad. Esta es una sociedad en alerta permanente que se siente especialmente cerca de nuestro país en estos momentos. Los restos mortales de las víctimas aún sin identificar están ahora en el depósito del cementerio de la Almudena, una vez levantado el tanatorio provisional que había sido instalado en el pabellón número 6 de IFEMA. El Instituto Anatómico Forense de Madrid es el encargado a partir de ahora de proceder a la identificación de los restos mediante el ADN. Jueces, fiscales, forenses, policía científica, médicos, asistentes sociales, psicólogos, un numerosísimo equipo de profesionales ha estado trabajando a marchas forzadas durante 36 horas en este pabellón número 6 de IFEMA para proceder a la identificación del mayor número posible de personas, de víctimas mortales del delirio terrorista que estalló en la mañana del pasado jueves. 153 cadáveres han sido reconocidos con las máximas garantías científicas. No obstante, aún quedan por identificar los restos de alrededor de 40 personas
que han sido trasladadas al depósito del cementerio de la Almudena. Entre tanto, en la sede del Instituto Anatómico Forense se estudiarán las muestras de ADN obtenidas de sus restos y serán cruzadas con las extraídas de aquellas personas que sospechan que entre aquellos puede estar ese familiar del que no tienen noticias desde hace 2 días. Las lesiones producidas son de una gravedad tal que no se ha podido proceder a su identificación mediante rasgos básicos, como ropa, cicatrices, tatuajes. Lo que estamos facilitando a las familias es una información sobre el proceso, sobre el resultado, sobre cuáles son las perspectivas de las próximas horas, y les estamos proponiendo que se dirijan a sus domicilios, donde van a tener asistencia permanente de carácter psicológico, de carácter social, prestado por la comunidad y el ayuntamiento. Se les va a facilitar incluso cuando sea necesario alojamiento si es que no son residentes en Madrid, y tendrán inmediatamente la información a través de la policía en cuanto se lleve a cabo la identificación que, como les digo, necesariamente, dadas las técnicas que se van a utilizar a partir de ahora, requiere un número de horas que no permite la inmediatez que hemos tenido en este momento. Hay restos que no han sido reclamados por nadie. Cabe la posibilidad de que pertenezcan a algún inmigrante sin familia en España. Desbordado el tanatorio municipal, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha habilitado el polideportivo El Juncal para la recepción de los cuerpos de los aproximadamente 40 vecinos muertos en el atentado. Me tiro jardín desde las 3 de la tarde, la han reconocido esta mañana a las 6 de la mañana. Viuda, deja 2 críos. Luego el vecino, que igual 39 años, que igual deja 2 niños, uno de 6 y otro de 7, pequeñitos. Y otro que todavía no lo hemos identificado. Está sin identificar en el IFEMA y se la habrán llevado al anatómico forense. Con lo cual, pues bueno. En Azuqueca de Henares, Guadalajara, ha sido enterrada la primera de las víctimas mortales, acompañando a la familia más de 1 millar de personas, tantas que no cabían en la pequeña iglesia del pueblo. El día después de los atentados ha sido especialmente duro para los vecinos del Pozo y de Santa Eugenia. Ha sido el momento de hacer recuento y de comprobar quiénes faltan, muertos o heridos. Más de 60 personas faltan en el Pozo del Tío Raimundo, un barrio de trabajadores y viejos combatientes por la democracia que creían que lo habían visto todo, pero no estaban preparados para la ciega locura del terrorismo. La hija de Francisco dice, me han dicho. No, en la florería me la han dicho. Desde muy temprano han dejado flores y velas junto al andén. Repasan los nombres de los amigos y lloran por los que faltan. Que paguen las personas que han hecho esto, que han destrozado tantas vidas humanas y tantas familias. Una amiga me ha perdido un brazo, el otro está desaparecido, el otro murió en mi barrio, tiene 24 años. Han tenido que tapar con lonas el vagón destrozado para que los niños de la escuela cercana no lo vean, y han trasladado las clases a las aulas del lado opuesto. Los profesores se han reunido para tratar de qué forma explican a los niños lo que ha pasado y que probablemente tarden mucho tiempo en borrar de sus retinas. Es muy difícil, no hay recetas, es conocer al niño y con cariño y con, bueno, en la medida en la que puedan intentarles que superen esta situación. Muchos niños han faltado a clase. Sus padres han tenido miedo a dejarles salir de casa. Los que lo han hecho han estado arropados por sus maestros. A las 12 han guardado 1 minuto de silencio. No muy lejos, en otro barrio de Madrid, en el Colegio Ciudad de Valencia de Santa Eugenia, han estado dejando las huellas de sus manos blancas. En los ojos de todos no hay más que desolación. 6 padres de alumnos han muerto, 2 están desaparecidos y otros tantos en hospitales. En total, pues afectados en cuanto a eso, pues unos 10 o 12 alumnos del colegio, algunos de los cuales pues ha perdido al padre y a la madre, puesto que de los fallecidos uno era matrimonio y ha fallecido el padre y la madre. En el instituto cercano, uno de los alumnos lee un poema que ha escrito. Uno de sus compañeros ha perdido a su madre, las de otros 2 están heridas. Aquí viene el tren vestido de rojo y blanco, rojo de sangre, blanco de espanto. Aquí viene el tren vestido de muerte, matando a personas que no tienen suerte.
Probablemente el barrio no vuelva a ser como antes. Todos han cambiado algo en un solo día, un día que nunca debió existir. El número de heridos que permanecen ingresados en hospitales de la Comunidad de Madrid asciende a 289, más de medio millar ya han sido dados de alta. Todavía hay 18 heridos en estado crítico y 40 muy graves. El paso de las horas va afianzando la recuperación de los heridos. La cifra se reduce. Los últimos partes médicos disminuyen la lista por debajo de los 300. La mayoría siguen ingresados en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, donde se continúan practicando operaciones. Todavía algunos de ellos se encuentran en estado crítico. Ha perdido el ojo. No sabemos si ha perdido una oreja, no sabemos si tiene pierna. Es completamente un cadáver ya calcinado. La he visto y le he apretado la mano y le he dicho, pues, que yo no la voy a perdonar esto. El problema de la onda expansiva son las lesiones que se producen posteriormente en las siguientes horas por hemorragias en órganos internos, hemorragias pulmonares, hemorragias hepáticas, y de esos tenemos muchos pacientes. Los familiares continúan una noche más haciendo guardia, pendientes de la evolución de los afectados. Le duele mucho el pecho y tiene una metralla así aquí, en los brazos, en las piernas. Pero vamos, está bastante bien. Aún en las últimas horas todavía hay quien reclama el paradero de algún amigo o familiar del que no saben si está muerto o inconsciente en algún hospital. José busca a su cuñado, un joven de 26 años. La mujer está fallecida y tenemos que esperar mucho tiempo, pero esperemos con calma. El caso de José es similar al de otros inmigrantes que tras los atentados recorren todos los hospitales buscando a los suyos. Entre las víctimas se encuentran personas de 12 nacionalidades distintas, la mayoría de origen latinoamericano y rumano. 24 de los cadáveres identificados eran inmigrantes. Hija de inmigrantes era también la víctima más joven del atentado, una niña de 7 meses que ha muerto este viernes. Katy es polaca, la hemos encontrado esta mañana en IFEMA buscando información sobre su cuñado desaparecido. Su hermana está muy grave y su sobrina, con solo 7 meses, ha muerto esta tarde. No sabemos dónde está padre y mi hermana está muy mal también. Estamos esperando desde ayer a la hora que llegamos aquí y hasta ahora no hay ninguna confirmación de que se haya encontrado en ningún sitio. Este inmigrante colombiano busca a su prima. Por IFEMA han pasado ciudadanos de muchos países. Entre los muertos identificados hay 12 nacionalidades. 3 son peruanos. Estos cientos de seres humanos admirables, mártires de la democracia, no van a ser olvidados nunca. Y no solo por el gobierno de España, sino por todos los gobiernos democráticos del mundo, por todos los que amamos la vida y la paz. También está confirmada la muerte de ciudadanos de Chile, de Cuba, de Ecuador, de Guinea-Bissau, de Honduras, de Polonia, de Francia, de Marruecos y de Colombia. Además, hay muchos inmigrantes en los hospitales. Tenemos un compañero ahí dentro que está muy mal, pero afortunadamente lo puede contar y... Sí. Yo me hago presente porque tengo mis documentos en regla y no tengo ningún problema, pero las personas que no tienen documentos no se pueden acercar aquí a visitar a los familiares, amigos, lo que sea. Desde el gobierno se pide a los inmigrantes sin papeles, familiares y amigos de los afectados, que no tengan ningún recelo, porque no habrá ninguna represalia contra los indocumentados. Además, el gobierno ha decidido conceder a todos los extranjeros víctimas de este atentado la nacionalidad española. En el caso de los heridos, será para ellos cónyuges e hijos, aunque no vivan en España. En el caso de los fallecidos, se hará extensiva también a los padres si ya viven en nuestro país. Y la investigación continúa. El ministro del Interior ha dado nuevos detalles sobre el atentado. Ha dicho que se ha encontrado una bolsa de deporte cargada de explosivo goma 2. Acebes ha dicho que la tesis principal apunta a ETA. Ayer, un individuo llamaba al diario Gara y a la televisión vasca para decir que ETA no tiene ninguna responsabilidad de esa llamada. No ha sido grabada y, por lo tanto, no se puede comprobar la voz con la de otros comunicados. El ministro del Interior insistía en que la autoría de ETA sigue siendo la primera hipótesis en la investigación de las fuerzas de seguridad.
La policía tiene nuevos elementos para dar con los autores de los atentados. El más importante, una bolsa bomba que no llegó a estallar en el tren del Pozo del tío Raimundo. Contenía dinamita de la marca Goma 2 Eco, reforzada con metralla, llevaba un detonador y estaba conectada a un móvil que, de haber sonado, habría hecho explotar todo. El ministro del Interior recordaba que la Goma 2 no es nueva para ETA. Recientemente utilizaba titadine cuando eran atentados que provenían de Francia, y ha utilizado goma 2 esencialmente cuando se producía por robos realizados en España. Goma 2 Eco es la goma 2 que antes utilizaba ETA en una modalidad más actualizada. El detonador de esa bolsa es igual que los hallados en la furgoneta de Alcalá junto a una grabación con versos del Corán. Por eso y por ese comunicado en el que supuestamente Al-Qaeda se atribuía la matanza. El Ministerio del Interior no descarta ninguna hipótesis e investiga también esa posible autoría. Pero Acebes insiste en que los informes que él maneja no van por ahí. Ninguno de los servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad con las que hemos contactado nos ha dado un dato fiable en estos momentos de que pueda ser un grupo terrorista de origen islámico. Para el gobierno, la principal sospechosa sigue siendo ETA, por el método de los atentados y por los precedentes. Los más recientes, esos 500 kilos de explosivos interceptados hace 2 semanas en un pueblo de Cuenca, y esas bombas en un tren el día de Nochebuena. Si ahora reunimos todas esas circunstancias, que se pretendía un atentado por parte de ETA antes de las elecciones, que tuviese una gran magnitud y que provocase una gran cantidad de muertos y de heridos utilizando explosivos, pues bueno, ¿cómo puede ser que después de 30 años de atentados de la organización terrorista ETA no sea la prioridad la investigación a la organización terrorista ETA? La policía analiza también las cintas de las cámaras de seguridad de las estaciones, los restos de las bombas y la tarjeta de ese móvil que no llegó a sonar. El gobierno dice que con todo eso los culpables acabarán cayendo. Este viernes hemos ido a la estación de Guadalajara, punto de partida de los trenes que el jueves fueron objeto de atentado en la estación de Atocha y en sus proximidades. No ha sido un día como los demás para los viajeros de las líneas de cercanías de la capital. 7 de la mañana en la estación de Guadalajara. El día después de los atentados, los trenes vuelven a circular. En estos andenes a diario hay unos 100 viajeros. Esta mañana no llegaban a 20. De entre ellos, algún superviviente de la matanza del Pozo del tío Raimundo. Bueno, lo sentí, porque en ese momento no se ve nada, no se ve más que 2 explosiones seguidas, una detrás de otra, y poco más. Se ve toda la luz y una espantada general. Y cuando bajas al andén, pues te encuentras con un espectáculo, vamos, que no es ni narrable. Nos cuenta que siempre viaja en el mismo vagón, el quinto. Ayer explotaron el tercero y el cuarto. Me pilla la salida donde voy, me pilla más cerca las escaleras de salida, y por eso utilizo, vamos buscando lo más cómodo a la hora de... Empieza a amanecer y el tren llega a Alcalá de Henares. Durante el viaje se nota una sensación extraña. Mucho silencio y miradas que se pierden en el horizonte, como gente sin memoria o con la memoria inmóvil en una obsesión. No me llega, vamos, que es que no me atrevo ni a sentarme del miedo que llevo, pero... No tengo una sensación de nada, es decir, ni de miedo ni de nada. Es decir, probablemente lo menos sensato es que esté ahora mismo en este tren. Viajamos en el mismo tren que ayer explotó en el Pozo del tío Raimundo. Es esta línea verde, la C2, que sale de Guadalajara y va hasta Atocha y luego a Chamartín. Sin embargo, hoy hace un recorrido diferente. Lo hemos cogido en Guadalajara, pero a la altura de Torrejón de Ardoz se va a desviar por una línea que llaman la línea de O'Donnell con destino a Chamartín. El tren circula en dirección al norte de Madrid. Se nota en el paisaje desde la ventanilla, incluida la solidaridad de algún enorme lazo negro. Nosotros, los que no somos violentos, los que estamos convencidos de que el ser humano es un ser digno de respeto, estamos en contra de toda la gente que el único argumento que tiene es la violencia. Y como estamos en contra, seguiremos. Llevaremos el relevo. Seguiremos funcionando, porque la vida continúa, por supuesto, muy dolorosamente para todas aquellas personas que de alguna forma han sufrido en su carne o en sus familiares esta desgracia. Ahora, ganaremos. Garantizado que ganaremos. Los cambios de ruta han despistado a alguno, pero enseguida llegamos a Chamartín. La gente inunda el andén y las escaleras del metro. Ha sido un viaje para olvidar y empezar a pensar que la vida sigue más allá de unas vías
y unos andenes. Esta es la imagen rotunda del rechazo masivo y unánime de los españoles al terrorismo, desafiando en muchos casos al mal tiempo. Decenas de ciudades españolas han vivido escenas de condena tras los atentados del jueves. Los últimos cálculos de la policía cifran en casi 11,5 millones el total de personas que se han echado a la calle en todo el país. En Madrid, la manifestación más multitudinaria, más de 2 millones de personas han abarrotado bajo la lluvia el recorrido que terminaba en el escenario de los atentados, la glorieta de Atocha. También Barcelona se ha echado a la calle. 1,5 millones de ciudadanos pedían el final del terrorismo y mostraban su solidaridad con los madrileños. Y 1 millón de valencianos daban en la calle una respuesta conjunta al terrorismo. Son solo algunas de las muestras de lo que se ha vivido este viernes por toda España. Buenas noches. Este viernes ha estado marcado por el recuerdo de las víctimas. Son ya 199 los muertos y hay decenas de heridos todavía en estado muy grave. Enseguida se lo vamos a contar todo, pero comenzamos por lo que sucedía este viernes en las calles de nuestro país. No ha habido un hueco libre. Un día después de sufrir la masacre terrorista, los ciudadanos han abarrotado no solo el recorrido, sino las zonas colindantes. No se podía avanzar. Familias enteras, ancianos, muchos jóvenes con lazos negros, todos han desafiado al intenso y continuo aguacero. Todos contra la violencia terrorista y para ofrecer su solidaridad a las víctimas y a sus familiares. Pensar en mucha gente que ha muerto, gente joven, porque hoy que la media de edad es en 20, 30 años, y en fin, pensar que podían haber sido mis hijas, que podíamos haber sido cualquiera de nosotros. Yo he querido venir para protestar y que, bueno, quien haya sido que se avergüence. Casi una hora antes de empezar la marcha, las calles ya estaban abarrotadas. En cabeza y portando la pancarta con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo, el príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina. Es la primera vez que la familia real asiste a una manifestación. Junto a ellos, el presidente del gobierno, José María Aznar, y los dirigentes de los principales partidos. Y entre ellos, José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE, y Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida. La presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la capital y el cardenal arzobispo de Madrid, Rouco Varela. También se han sumado a la marcha el presidente de la Comisión Europea y los primeros ministros de Francia y Portugal, el presidente italiano y los ministros exteriores de Alemania, Marruecos y Suecia. En ese tren íbamos todos y no estamos todos, faltan 200, han sido algunos de los gritos más coreados. Todos han aguantado el intenso aguacero y han gritado: no está lloviendo, Madrid está llorando. Muchos de los asistentes no han podido reprimir las lágrimas. La emoción y el dolor se han desatado en Atocha, una de las estaciones de la masacre. Allí, miles de personas, seres anónimos y muchos que conocen a las víctimas han bajado sus paraguas para rendir homenaje a los fallecidos, heridos y sus familiares. La cantidad de gente que ha perdido la vida y sobre todo pues saber que estamos en una cierta parte pues unidos en ellos. Pensábamos que era nuestra obligación el estar aquí. Y por eso estamos aquí, para echar una mano en todo lo que se pueda y sacar esto adelante, a ver si se acaba de una vez con el terrorismo. Las manos blancas del basta ya unánime al terrorismo han salpicado toda la manifestación. Comercios, oficinas, bares, cafeterías, cines han cerrado para sumarse a la concentración. Entrada la noche, la lluvia continuaba, pero los ciudadanos permanecían en la calle con su multitudinario grito contra la barbarie terrorista. Las calles de todas las ciudades españolas también se han llenado de millones de personas que han unido sus voces y sus silencios para condenar la barbarie terrorista. Ciudadanos en toda España han querido mostrar su solidaridad con las víctimas del atentado de Madrid. En Barcelona, los líderes políticos han caminado juntos tras esta pancarta. Cataluña con las víctimas de Madrid contra el terrorismo, por la democracia y la Constitución. Más de 1,5 millones de catalanes han abarrotado el centro de la ciudad con pancartas de apoyo y cariño al pueblo de Madrid. Y por las víctimas, pobrecitas, ha sido terrible, terrible.
No se puede explicar, pero terminaremos con ellos. También en el País Vasco, decenas de miles de ciudadanos han tomado las calles de las 3 capitales para expresar su repulsa al terrorismo y la solidaridad con las víctimas del atentado del 11M. Venimos a manifestarnos en contra del terrorismo, de la índole que sea, pero desde luego que se acabe esto lo antes posible ya. En Valencia, 1 hora antes de que se iniciara la manifestación, las calles del centro de la ciudad ya estaban abarrotadas. Casi 1 millón de personas han unido sus voces contra la barbarie terrorista y han recorrido la calle de la Paz. Contundente y masiva también ha sido la respuesta de los andaluces frente al terror. Más de 500.000 personas han salido a las calles de Sevilla con manos blancas y crespones negros para solidarizarse con las víctimas de Madrid. Y entonces estoy aquí porque me duele el alma de lo que han hecho, el alma. En Galicia, las concentraciones más numerosas se han producido en Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela, donde se ha llegado a doblar el número habitual de la población. En la abarrotada Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, un enorme silencio mostraba el rechazo al crimen y al terror. En Guadalajara se vivía con especial intensidad la manifestación contra la barbarie que ha cegado la vida de algunos de sus ciudadanos. Dolor también en Alcalá de Henares, de donde procedían 3 de los trenes afectados por el atentado. Miles y miles de personas en Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Santander, Murcia, Ceuta, Canarias, Baleares y en todas las capitales españolas que hoy se han unido al dolor de las víctimas de la mayor matanza vivida en España. También ha habido en toda Europa multitud de manifestaciones de protesta por los atentados y en solidaridad con las víctimas. En París, frente a la Embajada de España, unas 5.000 personas han gritado no al terrorismo y basta ya. Velas y flores blancas han sido depositadas junto a la embajada. En Berlín, los manifestantes se han reunido frente a la simbólica Puerta de Brandenburgo y desde allí han marchado hasta la embajada española. En otras muchas ciudades, como Ginebra, Zúrich, Bruselas o Varsovia, los ciudadanos han mostrado su dolor y su indignación. Y en Latinoamérica también se han dado amplias muestras de solidaridad con España. En la capital mexicana, más de 500 personas se han concentrado en repulsa por los atentados de Madrid. Al acto han asistido centenares de españoles residentes en este país y muchos mexicanos que han querido, con su asistencia, mostrar su solidaridad con el pueblo español. La manifestación ha estado encabezada por la embajadora española en México y ha contado con la presencia de varios políticos locales. También asistió el cantante Alejandro Sanz, que se encuentra de gira por el país. Los concentrados solo han roto su silencio de condena para gritar «Basta ya». ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Y también en Buenos Aires, concentración para rechazar los atentados. Políticos, actores intelectuales y muchos españoles residentes en la capital argentina han mostrado su solidaridad con las víctimas y con sus familiares. Con vivas constantes a España y un rechazo al terrorismo, más de 1 millar de argentinos y españoles radicados en este país participaron en un acto de repudio al salvaje atentado de Madrid. Lo sufro mucho porque aquí también hemos sufrido, pero aparte, bueno, es mi patria. Le doy el pesar a España, lo siento muchísimo y ellos saben que el pueblo argentino lo siente de la misma forma. Asistieron casi todos los miembros del gobierno, junto con el vicepresidente Daniel Scioli y la senadora Cristina Fernández, esposa del presidente Néstor Kirchner. La concentración fue organizada por la Embajada de España y el Gobierno Autónomo de Buenos Aires, una ciudad particularmente sensible a los actos terroristas, ya que en 1992 y 1994 sufrió 2 graves atentados en los que 100 personas perdieron la vida. Representantes de las distintas confesiones religiosas oraron por la paz y la actriz de origen español, Norma Aleandro, leyó un comunicado de solidaridad con el pueblo español. Una solidaridad activa y militante que sirva para abrazar y apoyar al querido pueblo español en estas horas de luto y de muerte. Madres y abuelas de Plaza de Mayo, junto con representantes de organizaciones de derechos humanos, expresaron su rechazo al terrorismo. La solidaridad de las madres de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos, del pueblo argentino, y que vamos a luchar para que se termine este estilo de violencia que no beneficia a nadie.
El presidente de los Estados Unidos, George Bush, ha acudido a la Embajada de España en Washington para mostrar sus condolencias. El jueves, nada más producirse los atentados de Madrid, habló por teléfono con el rey y con el presidente del gobierno. Todos los honores hoy en el homenaje a las víctimas y sus familiares que la Embajada de España en Washington ha compartido con el presidente Bush y su mujer. En un ambiente solemne y emocionante, la residencia del embajador ha sido el escenario del mensaje de solidaridad y rechazo frontal a la violencia terrorista que Estados Unidos ha enviado hoy a España. El matrimonio Bush ha dejado escrita su condolencia y después han explicado sus sensaciones en una entrevista a Televisión Española. Mi primera reacción es sentir el corazón roto por aquellos que han perdido a los suyos, ha dicho Bush. Debe ser una enorme y descorazonadora sensación de vacío. Enviamos nuestras oraciones por los que hoy sufren. Todos aquí pensamos en ellos, continuó Laura Bush, en las personas que han perdido a alguien. Todos deben saber que el pueblo americano envía su amor y sus condolencias. Sabemos lo que se siente y lo duro que es. Por la mañana la Embajada de España, en la que se acumulan ramos de flores, también ha sido escenario de una concentración en recuerdo de las víctimas y contra la violencia. Cientos de personas, muchas españolas, pero también estadounidenses, han acudido para ofrecer su gesto solidario, una ayuda de la que también ha hablado Bush. Enviaremos a nuestros expertos y los servicios de inteligencia para ayudar a las autoridades españolas a llevar a los autores ante la justicia. En Estados Unidos se siguen muy de cerca todas las noticias que van llegando desde España, como esas enormes manifestaciones de solidaridad. Esta es una sociedad en alerta permanente que se siente especialmente cerca de nuestro país en estos momentos. Y ya han comenzado los entierros de los fallecidos identificados por sus familiares. Los restos mortales de las víctimas, aún sin identificar, están ahora en el depósito del cementerio de la Almudena, una vez levantado el tanatorio provisional que había sido instalado en el pabellón número 6 de IFEMA. El Instituto Anatómico Forense de Madrid es el encargado a partir de ahora de proceder a la identificación de los restos mediante las pruebas de ADN. Jueces, fiscales, forenses, policía científica, médicos, asistentes sociales, psicólogos, un numerosísimo equipo de profesionales ha estado trabajando a marchas forzadas durante 36 horas en este pabellón número 6 de IFEMA para proceder a la identificación del mayor número posible de personas, de víctimas mortales del delirio terrorista que estalló en la mañana del pasado jueves. 153 cadáveres han sido reconocidos con las máximas garantías científicas. No obstante, aún quedan por identificar los restos de alrededor de 40 personas que han sido trasladadas al depósito del cementerio de la Almudena. Entre tanto, en la sede del Instituto Anatómico Forense se estudiarán las muestras de ADN obtenidas de sus restos, que serán cruzadas con las extraídas de aquellas personas que sospechan que entre aquellos puede estar ese familiar del que no tienen noticias desde hace 2 días. Las lesiones producidas son de una gravedad tal que no se ha podido proceder a su identificación mediante rasgos básicos, como ropa, cicatrices, tatuajes. Lo que estamos facilitando a las familias es una información sobre el proceso, sobre el resultado, sobre cuáles son las perspectivas de las próximas horas, y les estamos proponiendo que se dirijan a sus domicilios, donde van a tener asistencia permanente de carácter psicológico, de carácter social, prestado por la comunidad y el ayuntamiento. Se les va a facilitar incluso cuando sea necesario alojamiento, si es que no son residentes en Madrid, y tendrán inmediatamente la información a través de la policía en cuanto se lleve a cabo la identificación que, como les digo, necesariamente, dadas las técnicas que se van a utilizar a partir de ahora, requiere un número de horas que no permite la inmediatez que hemos tenido en este momento. Hay restos que no han sido reclamados por nadie. Cabe la posibilidad de que pertenezcan a algún inmigrante sin familia en España. Desbordado el tanatorio municipal, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha habilitado el polideportivo El Juncal para la recepción de los cuerpos de los aproximadamente 40 vecinos muertos en el atentado. Me tiro jardín desde las 3 de la tarde, lo han reconocido esta mañana a las 6 de la mañana. Viuda, deja 2 críos. Luego el vecino, que igual 39 años, que igual deja 2 niños, uno de 6 y otro de 7, pequeñitos. Y otro que todavía no
no lo hemos identificado. Está sin identificar en el IFEMA y se la habrán llevado al anatómico forense. Con lo cual, pues bueno. En Azuqueca de Henares, Guadalajara, ha sido enterrada la primera de las víctimas mortales, acompañando a la familia más de 1 millar de personas, tantas que no cabían en la pequeña iglesia del pueblo. El día después de los atentados ha sido especialmente duro para los vecinos del Pozo del Tío Raimundo y de Santa Eugenia. Ha sido el momento de hacer recuento y comprobar quiénes faltan, muertos o heridos. Más de 60 personas faltan en el Pozo del Tío Raimundo, un barrio de trabajadores y viejos combatientes por la democracia que creían que lo habían visto todo, pero no estaban preparados para la ciega locura del terrorismo. La hija de Francisco dice, me han dicho. No, en la florería me la han dicho. Desde muy temprano han dejado flores y velas junto al andén. Repasan los nombres de los amigos y lloran por los que faltan. Que paguen las personas que han hecho esto, que han destrozado tantas vidas humanas y tantas familias. Una amiga me ha perdido un brazo, el otro está desaparecido, el otro murió en mi barrio, tiene 24 años. Han tenido que tapar con lonas el vagón destrozado para que los niños de la escuela cercana no lo vean, y han trasladado las clases a las aulas del lado opuesto. Los profesores se han reunido para tratar de qué forma explican a los niños lo que ha pasado y que probablemente tarden mucho tiempo en borrar de sus retinas. Es muy difícil, no hay recetas, es conocer al niño y con cariño y con, bueno, en la medida en la que puedan intentarles que superen esta situación. Muchos niños han faltado a clase. Sus padres han tenido miedo a dejarles salir de casa. Los que lo han hecho han estado arropados por sus maestros. A las 12 han guardado un minuto de silencio. No muy lejos, en otro barrio de Madrid, en el Colegio Ciudad de Valencia de Santa Eugenia, han estado dejando las huellas de sus manos blancas. En los ojos de todos no hay más que desolación. 6 padres de alumnos han muerto, 2 están desaparecidos y otros tantos en hospitales. En total, pues afectados en cuanto a eso, pues unos 10 o 12 alumnos del colegio, algunos de los cuales pues ha perdido al padre y a la madre, puesto que de los fallecidos uno era matrimonio y ha fallecido el padre y la madre. En el instituto cercano, uno de los alumnos lee un poema que ha escrito. Uno de sus compañeros ha perdido a su madre, las de otros 2 están heridas. Aquí viene el tren vestido de rojo y blanco, rojo de sangre, blanco de espanto. Aquí viene el tren vestido de muerte, matando a personas que no tienen suerte. Probablemente el barrio no vuelva a ser como antes. Todos han cambiado algo en un solo día, un día que nunca debió existir. 24 de los cadáveres identificados eran inmigrantes. Hija de inmigrantes era también la víctima más joven del atentado, una niña de 7 meses que ha muerto este viernes. Katy es polaca, la hemos encontrado esta mañana en IFEMA buscando información sobre su cuñado desaparecido. Su hermana está muy grave y su sobrina, con solo 7 meses, ha muerto esta tarde. No sabemos dónde está padre y mi hermana está muy mal también. Estamos esperando desde ayer a la hora que llegamos aquí y hasta ahora no hay ninguna confirmación de que se haya encontrado en ningún sitio. Este inmigrante colombiano busca a su prima. Por IFEMA han pasado ciudadanos de muchos países. Entre los muertos identificados hay 12 nacionalidades. 3 son peruanos. Estos cientos de seres humanos admirables, mártires de la democracia, no van a ser olvidados nunca. Y no solo por el gobierno de España, sino por todos los gobiernos democráticos del mundo, por todos los que amamos la vida y la paz. También está confirmada la muerte de ciudadanos de Chile, de Cuba, de Ecuador, de Guinea-Bissau, de Honduras, de Polonia, de Francia, de Marruecos y de Colombia. Además, hay muchos inmigrantes en los hospitales. Tenemos un compañero ahí dentro que está muy mal, pero afortunadamente lo puede contar y... Sí. Yo me hago presente porque tengo mis documentos en regla y no tengo ningún problema, pero las personas que no tienen documentos no se pueden acercar aquí a visitar a los familiares, amigos, lo que sea.
Desde el gobierno se pide a los inmigrantes sin papeles, familiares y amigos de los afectados que no tengan ningún recelo, porque no habrá ninguna represalia contra los indocumentados. Además, el gobierno ha decidido conceder a todos los extranjeros víctimas de este atentado la nacionalidad española. En el caso de los heridos, será para ellos cónyuges e hijos, aunque no vivan en España. En el caso de los fallecidos, se hará extensiva también a los padres si ya viven en nuestro país. El número de heridos que permanecen ingresados en hospitales de la Comunidad de Madrid asciende a 289. Más de medio millar ya han sido dados de alta. Todavía hay 18 heridos en estado crítico y 40 muy graves. El paso de las horas va afianzando la recuperación de los heridos. La cifra se reduce. Los últimos partes médicos disminuyen la lista por debajo de los 300. La mayoría siguen ingresados en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, donde se continúan practicando operaciones. Todavía algunos de ellos se encuentran en estado crítico. Ha perdido el ojo. No sabemos si ha perdido una oreja, no sabemos si tiene pierna. Es completamente un cadáver ya calcinado. La he visto y le he apretado la mano y le he dicho, pues, que yo no la voy a perdonar esto. Pero el problema de la onda expansiva son las lesiones que se producen posteriormente en las siguientes horas por hemorragias en órganos internos, hemorragias pulmonares, hemorragias hepáticas, y de esos tenemos muchos pacientes. Los familiares continúan una noche más haciendo guardia, pendientes de la evolución de los afectados. Le duele mucho el pecho y tiene una metralla así aquí, en los brazos, en las piernas. Pero vamos, está bastante bien. Aún en las últimas horas todavía hay quien reclama el paradero de algún amigo o familiar del que no saben si está muerto o inconsciente en algún hospital. José busca a su cuñado, un joven de 26 años. La mujer sería fallecida y tenemos que esperar mucho tiempo, pero esperemos con calma. El caso de José es similar al de otros inmigrantes que tras los atentados recorren todos los hospitales buscando a los suyos. Entre las víctimas se encuentran personas de 12 nacionalidades distintas, la mayoría de origen latinoamericano y rumano. El 11 de marzo se ha convertido en un día de recuerdos, una fecha imposible de olvidar, sobre todo para aquellos que estuvieron en los trenes atacados y ahora lo pueden contar. Han acudido a su trabajo en un afán de intentar recuperar la normalidad y después de haber salvado la vida milagrosamente, son personas que viajaban en los trenes salvajemente atacados ayer y cuyos nombres podrían engrosar la larga lista de cadáveres. Afortunadamente están vivos y pueden contar. María Dolores no llegó a subir al tren. Con el billete en la mano aceleró el paso para intentar cogerlo en el último minuto, pero las puertas del convoy se cerraron dejándola en el andén. Que he vuelto a nacer, pero Santa Eugenia hay gente que está muy mal y que ha perdido mucha gente. En esos instantes el pánico, el horror, se funden en el cerebro con una sensación de incredulidad, como si lo que estuviera pasando no fuera cierto. Absolutamente, aún hoy todavía es un mal sueño, incluso haciendo esfuerzos para no imaginar lo que hubiera podido ser que esos dos trenes hubieran coincidido en la misma estación, además de que toda la carga explosiva que llevaban hubiera explotado. Juan Manuel ha dejado su puesto de trabajo y ha salido a la calle, como todos sus compañeros, como millones de españoles, para manifestar su repulsa y su condena al terrorismo. El ministro de Interior ha dado nuevos detalles sobre el atentado. Ha dicho que se ha encontrado una bolsa de deportes cargada de explosivos goma 2. Acebes dice que la tesis principal apunta a ETA. Ayer un individuo llamó al diario Gara y a la televisión vasca para decir que ETA no tiene ninguna responsabilidad. Esa llamada no está grabada, por tanto no se puede comprobar la voz con la de otros comunicados. El ministro de Interior insistía en que la autoría de ETA sigue siendo la primera hipótesis en la investigación de las fuerzas de seguridad. La policía tiene nuevos elementos para dar con los autores de los atentados. El más importante, una bolsa bomba que no llegó a estallar en el tren del Pozo del tío Raimundo. Contenía dinamita de la marca Goma 2 Eco, reforzada con metralla, llevaba un detonador y estaba conectada a un móvil que, de haber sonado, habría hecho explotar todo. El ministro del Interior recordaba que la Goma 2 no es nueva para ETA.
Recientemente utilizaba titadine cuando eran atentados que provenían de Francia, y ha utilizado goma 2 esencialmente cuando se producía por robos realizados en España. Goma 2 Eco es la goma 2 que antes utilizaba ETA en una modalidad más actualizada. El detonador de esa bolsa es igual que los hallados en la furgoneta de Alcalá, junto a una grabación con versos del Corán. Por eso y por ese comunicado en el que supuestamente Al-Qaeda se atribuía la matanza. El Ministerio del Interior no descarta ninguna hipótesis e investiga también esa posible autoría. Pero Acebes insiste en que los informes que él maneja no van por ahí. Ninguno de los servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad con las que hemos contactado nos ha dado un dato fiable en estos momentos de que pueda ser un grupo terrorista de origen islámico. Para el gobierno, la principal sospechosa sigue siendo ETA, por el método de los atentados y por los precedentes. Los más recientes, esos 500 kilos de explosivos interceptados hace 2 semanas en un pueblo de Cuenca, y esas bombas en un tren el día de Nochebuena. Si ahora reunimos todas esas circunstancias, que se pretendía un atentado por parte de ETA antes de las elecciones, que tuviese una gran magnitud y que provocase una gran cantidad de muertos y de heridos utilizando explosivos, pues bueno, ¿cómo puede ser que después de 30 años de atentados de la organización terrorista ETA no sea la prioridad la investigación a la organización terrorista ETA? La policía analiza también las cintas de las cámaras de seguridad de las estaciones, los restos de las bombas y la tarjeta de ese móvil que no llegó a sonar. El gobierno dice que con todo eso los culpables acabarán cayendo. Y el presidente del gobierno, José María Aznar, ha destacado que el Ejecutivo mantendrá su compromiso de transparencia con los ciudadanos. Aznar ha asegurado que no da ningún crédito a los portavoces de una organización terrorista y ha renovado el compromiso de transparencia del gobierno. El gobierno, antes y ahora, y en tanto dure la responsabilidad que tiene, mantendrá íntegramente el compromiso de transparencia que siempre y sin ninguna excepción ha cumplido con los ciudadanos españoles. Dicho lo anterior, también tengo que afirmar que el gobierno no concede ni concederá, cualquiera que sea su sentido, ningún crédito a las declaraciones de portavoces de organizaciones ilegales que exculpan o hablan en nombre de una organización terrorista que ha causado centenares de víctimas e intenta desde hace mucho tiempo masacrar a ciudadanos españoles. El mundo del deporte muestra también su solidaridad con el pueblo español y en especial con las víctimas del 11M. Así, en la NBA, los Grizzlies de Pau Gasol decidieron jugar su partido ante Los Ángeles Clippers con botas negras, y por primera vez en la Liga de Baloncesto Profesional se ha decidido guardar un minuto de silencio. En fútbol se ha guardado un respetuoso minuto de silencio en todos los campos donde se han disputado partidos de Copa de la UEFA en el que intervenían equipos españoles. Pancartas en contra del terrorismo y oraciones fueron también un denominador común. Durante este fin de semana, que se inicia este sábado con los partidos Real Madrid-Zaragoza y Real Sociedad Atlético de Madrid, todos los jugadores llevarán brazaletes negros y en todos los estadios se guardará un minuto de silencio, al igual que en aquellos acontecimientos deportivos que se disputen en nuestro país. En Nyon, antes del sorteo de Liga de Campeones que emparejaba al Real Madrid con el Mónaco y al Milan con el Deportivo, se guardó un minuto de silencio por el suceso atroz del pasado jueves. Casi al mismo tiempo, en la ciudad del fútbol, los jugadores de la plantilla del Real Madrid mostraban su recogimiento antes de recibir ofertas del Atlético de Madrid y del Bayern de Múnich, su último rival europeo, para disputar sendos encuentros en favor de las familias de las víctimas.